El problema no está, veo yo, en principio, en la impresión de dinero sí o no. El problema está en el uso de lo que tú vayas a hacer de eso. Porque si te Totalmente de dedicas a acuerdo. imprimir dinero para desarrollar políticas de 3 letras y acogida de refugiados del hambre que vienen de fuera y tal, pues entonces estás perdido. O sea que, y si lo usas para repartirlo entre los amigos ya, pues ya no te digo, ¿no? Es decir, que, pero el problema es usar, o sea, es como un cuchillo de cocina. Es decir, si lo usas para cortar un tomate, de maravilla. Si lo usas para cortarle la yugular a alguien, pues es el ejemplo de siempre, ¿no? Exactamente. O sea, hemos tocado muchos temas interesantes. Hemos empezado fuertes, ¿eh? Estos 10 minutos, ¿eh? El tema, Ya te puedo el decir tema cómo vamos a colombiano terminar. el, te- el tema colombiano es un ejemplo bueno porque son dueños de su política monetaria. Otra cosa es que el peso colombiano haga esto o haga lo otro. Entonces es un tema. Luego, hablando en España, luego volvemos al tema colombiano, que es muy interesante también. Estoy de acuerdo con que la impresión en sí no es mala. Aquí igual se tiran los radicales patronoroístas metaleros, igual se tiran de los pelos. Entonces me explico. El imprimir dinero y asociarlo a la inflación automática, mirar las tasas de expansión monetaria, la M1, la M2, la M0, esto ya inflación automáticamente. No, eso ni pasó en el 2008 ni ha pasado hasta recientemente al 2020, cuando la pandemia, pero por unos ciertos motivos, que también podemos hablarlos. Entonces, hay que ir más allá y decir, no, pues joder, pues toda la inversión de dinero no conlleva inflación, ¿vale? Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Claro, es que es el uso que se da a ese dinero. Claro. Y empezando por el principio, o sea, la impresión de dinero que llega, que circula a la sociedad, el 97% es de la banca privada. O sea, las reservas que puede imprimir un banco central y que se las da para recapitalizar unos bancos, eso es un sistema cerrado, es estanco, es entre ellos, banco central y banca comercial. Lo que imprimen banca comercial, muy importante, los bancos, el Santander, BBVA y compañía, es lo que realmente afecta a la inflación, al boom económico, como decía Mac, etcétera. Entonces, puede haber dos opciones. Una, que se utilice para fines especulativos, que es lo Mira, que es. déjame que haga un inciso pequeñito, solo por matizar. Eso es exactamente así por una razón sencilla, porque el dinero que generan los bancos, que es el que crea inflación, lo generan repartiendo créditos. Entonces, ese Exacto. dinero, es decir, cuando el banco te da un crédito, ese dinero llega directamente al bolsillo de la gente que lo usa. Es decir, Exacto. Buen nadie pide matiz. un crédito para guardárselo. Y entonces, Claro, buen matiz, es verdad. Es cuando un banco extiende créditos. Hay unos análisis empíricos ahí. Linares y yo hemos hablado en un vídeo dedicado a eso, en el que hay gente que rastrea cuando le conceden un préstamo. Hay un profesor de economía alemán que da clases en una universidad en Oxford. Bueno, y entonces hizo con unos alumnos suyos un experimento en un banco alemán. Fue a pedir un crédito, habló con el director y con el director de regional o con el que sea. Mira, yo quiero que el proceso sea normal, ¿vale? Voy a pedir un crédito de 300.000 euros y hacéis vuestros análisis de riesgos y tal, me lo concedéis, pero quiero ver, cuando lo concedéis, de dónde viene ese dinero. Es de, opción A, de los ahorros de otro cliente que tenéis en el banco, entonces como ese dinero no se usa, pum, pues me lo dais a mí. claro, Vale. claro. Opción B, no, ese dinero es por la reserva fraccionada y tal, pues un 10% lo dejamos ahí y tal, y por el multiplicador y tal, pues me deis el crédito. Opción 3, lo creáis de la nada. Ese dinero Esa no es, existía antes y cuando emitís mi préstamo se crea en el momento. ¿Y cómo es? exactamente. Ex nihilo, ¿no? Les gusta mucho poner estos latinajos confusos de, ¿no? De De la, o nada, sea, eso, nada. exacto, ex nihilo te lo has creado de debajo de la Sí. mesa, totalmente de la nada, pero meten un latinajo para confundir a la gente. Entonces, hasta ahí Mira, bien. Eso ¿me ni es dejas bueno otro ni es matiz? malo. Déjame otro Adelante. matiz Sí, corto. sí. Eso es así, 100%, con la única salvedad que tú has comentado de la reserva fraccional. Es decir, los bancos tienen que mantener una ratio, que es la de la reserva fraccional,
que se llama coeficiente de caja. Y entonces el coeficiente de caja lo tienen que mantener, es decir, en sus números al banco le tiene que salir, le tiene que cuadrar su coeficiente de caja. Ese coeficiente ahora me parece que está en el 1% en la Unión Europea, que de cada 100 euros que tienen que ellos prestados, uno lo tienen que tener en líquido. Y Sí, eso lo pero tienen que mantener y ya está. Pero eso es lo único. eso lo hemos hablado tú y yo, pero eso Sí, sí, operativamente no les presenta ningún freno para emitir créditos, porque un banco central puede emitir reservas, esas reservas ponerlas en el balance de ese banco y anular ese 1%. En otros países es cero. En otros países hacen un pooling por la noche y entonces hay sí. varias técnicas para que de facto eso no sea un freno a la hora de emitir. El freno para Ya, emitir préstamos es la morosidad, porque el equity de un banco es un 10%. Entonces, es muy fácil que se coma esa parte del balance de activos de un banco sí, sí. con todo lo que se apalancan emitiendo crédito. Es mucho Sí, mayor una tasa de morosidad en 1 billón que han emitido que en los 100.000 que tienen Entonces el banco es de facto solvente y por ley un banco insolvente no puede prestar. Entonces se acaba ahí el juego. Por eso la gestión de riesgo del banco no lo miran a nivel macro, decir, no, estamos prestando mucho, espera, el coeficiente de caja no. A ver, yo como banco individual, hostia, este me va a devolver el préstamo, pero estoy pensando en mí, no estoy pensando en la inflación o lo que estoy haciendo, sino si yo al final voy a ser insolvente y al final me van a absorber otro banco. Vale. Pero sí, vale, es buena puntualización también. Entonces, hasta el momento el proceso es estéril. Ya aquí ya gente diría, no, pero mira este gráfico con cuánto crédito se ha emitido. Vale, depende. Si ese crédito se usa para fines especulativos, o sea, no aumenta la producción, ni el valor añadido, ni la productividad de los productos que hay en una economía, entonces, lógicamente, los precios tiran para arriba. claro. Porque, ¿cómo es el dicho ese? ¿Qué es la inflación? Creo que la Escuela Monetaria de Chicago lo definía. Too much money pursuing too few goods. O sea, Claro. Demasiado dinero mucho persiguiendo dinero, pocos productos. exacto, persiguiendo pocos o los productos que ya existen. No ha habido un incremento de los productos o el uso de ese producto que aumente. No ha habido pues un ordenador que es el doble de potente que el anterior. O no, Claro. hay simplemente lo mismo. Y has inundado el mercado de dinero, pues entonces normalmente los precios tienen para arriba. Vale, esa es la opción 1, que es en la que estamos, por una serie de razones. La opción 2 es, no, ese dinero se invierte en lo que tú decías, Mac, en aumentar la productividad, comprar nueva maquinaria, comprar una nueva planta de producción, crecimiento orgánico de una empresa, aumentar la seguridad en el trabajo y que los empleados. O sea, muchas cosas que no son especulativas, son para prosperar. Claro. En ese sentido, hay ejemplos en la historia, muchos, como por ejemplo la cantidad ingente que Japón imprimió después de la Segunda Guerra Mundial, con todo su sistema bancario quebrado, habían perdido Manchuria, estaba todo hecho una mierda, y no solo no creó inflación, sino que creó un boom económico terrible. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Pues que hoy en día nuestros amigos banqueros centrales quieren reducir el número de bancos y consolidarlos en 4 o 5 bancos que ellos pueden controlar y que están cercanos a ellos. Pues un banco o dos de cada país. El Santander aquí, el Barclays allá, el Dresdner Bank o lo que sea, el Société Générale en Francia, los que sean. Pero claro, esos bancos, la mayoría del crédito que emiten son para grandes operaciones especulativas. Porque Claro. el due diligence y la administración que conlleva emitir un crédito y todo el compliance que un banco tiene que cumplir respecto al Banco Central, que es el regulador, es masivo. Entonces, estos dicen, yo por un crédito de 300.000 euros a esta persona que quiere ampliar su planta de procesar aceite, a mí eso no me interesa. A mí me interesan los 3 billones que me pide
este broker de aquí para hacer un pelotazo de aquí a allá, porque el trabajo es el mismo de mi equipo y la comisión es la misma y yo me llevo mucho, un 3% de 3 billones mucho más que de 300.000. Entonces, se están cargando la banca comunitaria, comunal, que está cerca, las pequeñas cajas de ahorros, que conocen al cliente al que prestan y, no, esta persona sí, quiere ampliar su bodega de vinos, ahora quiere abrir una nueva línea de rosado con tal o de esto. Los bancos dicen, no, porque me cuesta mucho esto, yo prefiero dar un pelotazo y que el crédito que yo preste sea para fines especulativos. El crecimiento de Alemania y de China, que lo copió Alemania y a Japón, es porque en Alemania hay 5.000 bancos pequeños. Hay bancos cantonales, regionales, que están cerca del cliente y son muy pequeños. Esto lo contrario que UK. En Inglaterra tienes el Barclays, el tal, 5 bancos y no tienen un tejido bancario que presta a la gente que está al lado tuyo para prosperar. No les interesa. Entonces, por eso Inglaterra está desindustrializada. Bueno, ahora Alemania está empezando a estarlo también, pero por un tema energético, no por su tejido bancario. Y eso a nuestros amigos los del taxi les conviene mucho porque pocos bancos, mayor control, desindustrializo, hago a la gente más dependiente de unas paguitas y perfecto para mis planes. El crear dinero en sí no tiene una consecuencia inflacionaria, es el uso de ese dinero. Por eso en algunos países, y ya termino, Mac, tienen una window guidance que se llama. Sí, vale, yo creo dinero. ¿En qué lo vas a utilizar? Depende de en qué lo vayas a utilizar, ok, a tu solicitud de préstamo o KO. Y así regulas un crecimiento sin inflación, una prosperidad que es relativamente fácil. Y hay muchos ejemplos de Corea, China, Japón, India, Taiwán. Hay muchos ejemplos. Por cierto, esto es hacerle un corte de mangas a todo lo que te dice el Fondo Monetario Internacional y el World Bank. No, eso tenéis que pedir dinero prestado a nosotros, os lo damos, os ahogamos con intereses, nos quedamos con vuestros recursos naturales, que ese es otro rollo. Volviendo ahora a Colombia. Colombia no necesita pedir un dinero al Fondo Monetario Internacional, no necesita endeudarse en divisas. Porque al final lo que hace es, sí, bueno, te concedemos ya, pero yo para reactivar mi economía necesito pesos colombianos. ¿Quién me cambia esto? Entonces llaman a JP Morgan, oye, ¿tú tienes pesos colombianos? Sí, porque yo tengo estos 2 billones que me ha dejado el Fondo Monetario Internacional. Sí, dámelos y yo te doy divisas. Lo que hace JP Morgan no imprime pesos colombianos. Llama a la banca local colombiana y entonces hace unos swaps y unas cosas. Coño, si es la banca colombiana la que al final crea esos pesos, pues que los cree directamente sin pasar por toda esa mafia del FMI. Sí, lo que pasa es que volvemos al principio otra vez. Fíjate, o sea, está perfecto el sistema ese, el de tener una banca de proximidad que conozca al cliente, que, en fin, que pueda tener holgura con los programas de scoring, que son los que hoy deciden si te dan o no te dan el crédito, en fin. Eso está muy bien. Pero piensa en el ejemplo cercano de las cajas de ahorros aquí en España. Es decir, ese sistema bancario que era perfecto, que era, bueno, que no era malo, pues lo fagocitaron todos los partidos políticos, se lo quedaron para ellos, lo quebraron entero y al final, en fin, eso quiero decir que es el concepto del principio. Depende de para qué lo uses. Depende Exacto, de cómo las cajas de ahorros españolas se metieron en una especulación y en unos temas de derivados estructurados que no entendían y que su negocio no debería ser ese. Estaba Sanchimplas en el Consejo de Administración, ya, ¿qué puedes esperar? Pues mira, pues exacto, pues eso. No, pero si ellos antes de eso estaba Caja Castilla-La Mancha y bueno, Caja Madrid y en fin, yo creo que ahí no se escapaba ninguna. No, todo. Sí, No, estaban políticos, sindicalistas. Exacto. Bueno, claro, ahí, pues, ¿qué podía salir de ahí? O sea, no, esa gente no tiene. Lo que estamos hablando ahora, ellos no lo entienden. O sea, que no tienen los conceptos de lo que estamos hablando nosotros ahora. Tú tienes que regular esa banca, o sea, esa caja de ahorros, mirar a quién presta. No entienden lo que le estamos hablando nosotros ahora. Pero tenían coche oficial y chofer, a pesar de no entenderlo. Es decir, porque no estaban ahí para gestionar una caja, estaban ahí para controlar
la parte que les llegaba a ellos. Así que eso es lo que hay. Y esas cajas quebradas, acordaros hace 20 años que unos presidentes regionales decían, pero ¿cómo? ¿Tú tienes una universidad? Pues yo me voy a crear un campus mío también. A ver, la caja de ahorros, que me financie 100 millones. Y un ¿Pero que tú tienes un aeropuerto? Para que puedan venir los alumnos en avión. Aeropuerto en Ciudad Real. No, pero ¿cómo Ciudad Real? Pero si tienes el de Madrid y este ahí al lado, ¿pero cómo crees una...? No, ¿qué coño? Yo voy a ser nosotros... Y encima es muy vendible, porque dices a tu electorado, ¿queréis un aeropuerto para que nosotros seamos igual que los... Y los no sé, los billetes de avión serán los gratis vascos? y todo, sí. Sí, igual que los vascos, esos vascos que ¿por qué tienen 2 aeropuertos y nosotros no? Venga, pero ese aeropuerto, a ver, ¿cuál es el business plan? ¿Quién va a volar ahí? ¿Qué va a hacer? ¿Tienes barajas? Nada, eso ya se verá. Pero Y ese fue el problema. Pero ahí, si es que está más claro que el agua. Mira, el tema del business plan que dices tú no es un plan de negocio para hacer rentable el negocio. Es para hacerlo rentable para los que hacen el negocio. Exacto. Y entonces, ¿cuál es el business plan? Bueno, pues vamos a invertir. ¿Cuánto? Pues invertimos 1.000 millones, pues es peor que si invertimos 10.000. ¿Por qué? Pues porque ahí tú haces una inversión así y ¿quién hace los desmontes para el aeropuerto? ¿Quién hace el no sé qué y con qué sobreprecio? ¿Y quién se lleva las comisiones? ¿Y quién es el primo del otro? Claro, y entonces, claro, su business plan está claro. Es decir, si yo hago una inversión, mira, esos son los que si tú vas con un proyecto bueno y le dices, oye, yo tengo aquí un proyecto que mira cuál es el plan de negocio. Es decir, esto es, pues está muy bien, que encima da algo, sí, pero ¿cuánto sube? Pues estos son 3 millones de euros. 3 millones de euros, yo ni me levanto de la silla. Ahora, si le dices, no, son 3.000 millones de euros, entonces sí, porque ahí ya chupan todos. Sí. ¿Comprendes? Entonces, ¿cuál es su plan de negocio? Ese. Es decir, ellos se van a meter en un negocio, a ellos les importa un carajo que el negocio sea rentable o no. Es decir, es que ese no es su problema. ¿Qué es para este tipo de gentuza un negocio rentable? Pues aquel que a él y a su primo y al del partido y al otro y al socio y al que tiene la cuenta en Panamá, pues les va a rentar una pasta. Eso es un proyecto rentable. Ahora, lo que pase con eso, si después no llegan aviones, a mí qué más me da. Eso ya no es problema de ellos. Una corrupción total, pero no es la impresión de dinero en sí. Si haces claro. haces como no, además ni la inversión pública. Además es ilimitado, porque el aeropuerto estaba, en fin, el proyecto eran unos 100 o 200 millones y todo eso se ha perdido y todavía se deben 1.000. O sea, de un proyecto de 200 millones no vale nada y todavía se deben 1.000 que nadie cobrará. Sí, pero espérate, todavía se deben 1.000, yo no tengo los números, pero que no me extrañaría que se debiesen. El proyecto se inicia con 200, los 200 se pierden. Después, a día de hoy, a lo mejor se deben 1.000, pero ya se han pagado 700, que habrán salido de no se sabe de dónde, ¿no? Me lo estoy inventando todo, quiero decir que no tengo los datos y es pura especulación, pero eso es lo que hay. Y además, mira, y no es el de Ciudad Real, es decir, es el famoso, el de Castellón, y es el de Toledo. Que yo la última vez que pasé por allí había aviones, pero lo estaban usando como aparcamiento de aviones. Sí, exacto. O sea, quiero decir, oye, aparcamiento, no sé, en fin, pero que son hay locuras, pero que alguien salió de ahí con los bolsillos llenos, eso seguro. Hay un aeropuerto, y no un alguien, sino muchos alguienes. Que no tuvo ni un vuelo comercial, ni uno, no sé qué aeropuerto era. Bueno, exacto, los bolsillos llenos. Y eso es. Entonces, un análisis, si quitas la corrupción, un análisis de un banco y un departamento en ese banco, bueno, aunque tenga una máquina de imprimir, bueno, y te vienes con una propuesta de aeropuerto en Toledo, pues después de analizarlo dirán, no, este dinero no, porque al final nos vas a arrastrar, nos vas a descapitalizar el banco y nos vas a quebrar. Pero claro, como las cajas, el Consejo de Administración era político y entonces esas críticas las ahogaban, pues así terminó todo.
Claro, o sea, eso está más claro que el agua. Lo que pasa es que al final, mira, yo tuve una relación con un banco, les hice un sistema, con un banco no, con una caja. Y a raíz de eso, pues bueno, estuvimos intentando con una multinacional hacer otros sistemas para otros bancos. Y tal, que estuvimos un tiempo peleando ahí y tal. Y yo recuerdo que en aquel momento les dije, mira, ¿cuántos videoclubs quedan en tu calle? Eso sería 2000, ya no sé si sería 7 o 17, no lo sé. A ver, 17, no lo En sé. el 17 pocos videoclubs. No, por eso. No me acuerdo qué año fue, pero hace ya bastantes años. Pero se lo decía, yo digo, mira, eso se lo decía a gente que trabajaba, que su core de negocio estaba en banca. Y se lo decía, yo digo, ¿cuántos videoclubs quedan en tu calle? Pues mira, cuéntalos bien, porque vas a tener más, o sea, vas a tener menos sucursales bancarias en tu calle de los que videoclubs tienes ahora. Y entonces ya no había ninguno. Y me miraban como si estuviese tonto. Y además, ¿este tío qué dice? ¿Qué está diciendo? ¿Que van a cerrar los bancos? Mira, se lo dije a un director al que donde tenía yo la cuenta. Se lo dije, le dije, mira, en 4 días, míralo bien porque vais a desaparecer. Eso fue en esto, justo un poco antes de la crisis inmobiliaria, del 2008. Se lo dije y dije, esto que estáis haciendo es una barbaridad y os va a llevar a la ruina. Y me volvió a mirar como si estuviese tonto. ¿Por qué? Pues porque allí tenían el negocio del siglo. Es decir, el negocio del siglo allí repartían dinero a expuertas. No repartían, sino que creaban dinero a expuertas repartiendo préstamos al primero que se los pedía. Y bueno, pues pero eso estaba claro como el agua. Es decir, que eso no tiene ningún secreto. Y ahora la banca, o sea, tú piensas en el futuro de la banca porque lo que estamos comentando es un poco casi arcaico ya. Es decir, el futuro de la banca cuando entren las CBDC es ninguno. Exacto. O sea, cero. Es decir, eso se convierte en algo inútil y va a desaparecer. Exacto. Así de fácil. Exacto. Pero, teniendo en cuenta de que las bancas son los dueños de los bancos centrales, entonces harán una triquiñuela, es decir, sí, las CBDC, pero en la CBDC, en la cuenta del Banco Central, solo podrás tener 2.000 euros como máximo y el resto ya los tendrás que tener en la banca normal. Yo no lo tengo tan Sí. claro, porque no lo tengo tan claro por una razón también, porque es decir, por lo mismo que comentamos en un principio, o sea, los dueños de los bancos de ahora no son los directores de las sucursales, ni son los directores regionales, ni son los directores generales de sus áreas. Los dueños son, es decir, son ya casi los del taxi, y a esos les importa un rábano que el banco como tal cierre. Es decir, esos tienen el negocio en otra parte. Y cuando el banco venga a cerrar y los directores regionales y los directores de sucursal y los empleados y todo eso les den la carta de despido, a ellos no les van a dar la carta de despido. Ellos habrán hecho su agosto y lo seguirán haciendo pues en otras cosas que se irán montando y ya está. Es decir, eso a ellos no les afecta. Otra cosa sería que fuesen trabajadores, trabajasen en eso, que ese fuese su negocio y que no tuviesen otra cosa y tal. Pero eso, ¿tú te crees que no voy a decir nombres conocidos, les puede afectar de alguna manera? Nah, ni de coña. No, No va con ellos. Bueno, Ana Patricia está aplicando la agenda a tope guay, o sea que... Pues por eso no va con ellos. Ese es el nombre que yo no quería decir, pero vale como ejemplo. Es decir, que ¿tú qué te crees que a alguien que es un ejecutivo, pero no del banco, sino de los otros, le va a afectar? ¿Qué le va a afectar? Hombre, eso no le va a afectar nada. Y si arriba le dicen, oye, que mañana hay que cerrar el banco. Bueno, ¿cómo? El banco se cierra, pero a la botella y se ha acabado. O sea, yo no veo que eso sea un problema. Es decir, que para ellos, claro. ¿Sabes qué pasa? Que la gente, yo creo que no terminamos de asociar lo que ocurre, mejor, lo que provocan con las leyes de funcionamiento mental. Entonces, ellos sí que las conocen, pero nosotros no. Y claro, es muy efectivo el darte cuenta, es decir, el darte cuenta así ya, tan pronto la hueles, ¿no? Y mira, lo que están haciendo es esto, que tiene este efecto y por tanto lo que va a provocar es esta otra cosa de aquí, ¿no? Si eso lo identificas, pues muy fácil. Es lo mismo que conocer un timo
si tú conoces el timo de la estampita, pues no te lo pueden pegar. Porque en el momento ves allí el tío con tal, pues ya sabes de qué va, ¿no? Ya sabes que es el timo de la estampita y por lo tanto, contra eso estás inmunizado. Pues así con unas cuantas leyes que son enunciables. Es decir, de hecho, muchas las hemos comentado aquí. Sí, habrá que hacer un resumen y... Dediquemos un programa a eso, sí. Eso no estaría mal, el comentar o cogerlas, o sea, no hace falta tocarlas todas en el mismo día, pero a lo mejor apuntar alguna y comentarla sobre la marcha, ¿no? Mira, hay una que es muy interesante, que es la que hemos comentado, esa la hemos comentado alguna vez, ¿no? Y es la de que la mente, de todos los datos que tiene, para poder funcionar de una forma, digamos que eficaz y no quedarse dudando permanentemente sin poder tomar una decisión ni actuar, es decir, lo que hace es que coge todos los datos que tiene. De eso, con los que tiene, monta un relato que es el que tiene para ella más consistencia. Y después todos los datos que no cuadran con ese relato los descarta. Y eso es una forma práctica de funcionar. Es decir, que si no fuese por eso, pues tú te quedarías pensando hasta que tuvieses clara la verdad absoluta. Y como eso no ocurre nunca, pues te bloquearías, ¿no? Y esa ley, por ejemplo, estos lo que hacen es que la usan de una forma magistral porque ellos crean el relato. Y entonces cuando alguien te crea un relato y tú a la vez te lo crees, pues después ya tienes algo consolidado. Y entonces el resto de datos por sistema, pero no por sistema porque nadie te lo diga, sino porque la mente funciona así, los descartas. Y entonces ya te tienen donde querían, es decir, te tienen pensando y sacando las conclusiones que ellos quieren, ¿no? Encima, cuando ya tienes una estructura, pasa lo del átomo de Bohr que hemos comentado alguna vez. Y para cambiar de visión, para desmontar esa estructura que ya tienes consolidada, porque ellos te la han consolidado, porque ellos te han dado los datos y te han interpretado el relato, pues necesitas una energía muy potente, primero para coger los datos que habías descartado y con esos construir otro relato, que eso ya ya es dificultoso a más no poder, y después que ese otro relato que tú construyes sea capaz de tener mayor solidez, mayor consistencia que el que te han metido de dentro, ¿no? Bueno, pues con esa ley, que es una cosa muy simple, por eso esta gente tiene el control de la educación y de los medios de comunicación. Y ahora quiere cargarse a la familia. Es decir, ¿por qué? Pues porque hay una ley de funcionamiento mental que trabaja de esa manera. Y entonces cuando ellos son los dueños del relato, tú estás sometido a su relato. Y te cuesta una cantidad enorme de energía deshacerte de esa visión, ¿no? De esa historia. Sí. Eso, por ejemplo... Sí, además el paso de... Porque claro, para montarte otro relato o tal, el primer paso es decir, esto suena que está mal, pero claro, ese paso no se da prácticamente nunca, porque si ya te has creído el relato, pues te lo has creído y no lo pones en duda y por tanto no tratas de buscar otra cosa y ahí te quedas. Claro. Es decir, eso tiene alguna derivada colateral que es eso, por ejemplo. Es decir, que si tú no dudas de algo, eso no lo pones en cuestión, no tienes ningún argumento que te haga cuestionarlo, pues entonces lo que ocurre es que el foco de atención nunca lo pones ahí. ¿Por qué lo vas a poner ahí? Y es de la misma forma que ahora seguro que vosotros dos no tenéis el foco de atención en vuestro codo izquierdo. ¿Y por qué? Pues porque eso está ahí, funciona bien, no hay ningún problema, entonces ¿para qué coño vas a pensar en eso, no? Y claro, eso es si alguien te ha metido ahí vamos a llamar, un virus, pues mientras tú no lo enfoques con tu atención, con la conciencia, pues no lo vas a poder, o sea, que no te enteras, vamos, que no lo puedes eliminar, ¿no? Está pues claro. con 4 cosas chorra como esa, se puede controlar un mundo entero de... Sí. No, yo siempre he dicho que los amos
que los métodos que usan que caben en 2 folios, o sea, que no son nada. Lo que pasa es que son potentísimos. Son unas cosas muy potentes que no fallan nunca, que la gente se las cree, pero sin dudar. Y claro, pero que realmente los métodos son pocos y que se comprenden en medio folio. Lo que pasa que luego, Hombre, al ponerse en la práctica, son contundentes. sí, los métodos, si te fijas, están, de hecho, no sé si es en medio folio o a lo mejor incluso en menos, que son las leyes de la propaganda de Goebbels. De todas formas, lo curioso, es decir, que las leyes de la propaganda de Goebbels funcionan, eso es indudable porque se están aplicando hoy todavía. Con lo cual, es decir, están siguiendo la técnica del informático. ¿Funciona? Sí, pues no lo toques. No, ahora, lo que yo estaba apuntando, que es lo que a mí me resulta más curioso, es por qué. Es decir, porque detrás de cada una de las leyes de Goebbels existe un receptor, que es una estructura mental, un funcionamiento mental, una ley de funcionamiento mental que es sensible a cada uno de los puntos de Goebbels. Y que seguramente tiene un defecto humano que le está empujando hacia ese sitio. Sí, pues está claro. Pero bueno, quiero decir que ahí lo interesante, más que nada porque ya no solo porque no te manipulen o porque ponérselo un poco más difícil, sino básicamente porque tú funcionas así, es decir, que tu consciente funciona con tu mente y tu mente tiene unas reglas y esas reglas que son leyes generales, igual las aplicaba hace decenas de miles de años para huir de un depredador, que las aplica hoy para conseguir lo que quiere o para huir de un problema fiscal. Es decir, es lo mismo, ¿no? Y el problema es eso, que el cuerpo reacciona igual. O sea, cuando tú estás estresado porque Hacienda te ha mandado una cartita, tu cuerpo produce adrenalina, porque tu cuerpo no diferencia la carta de Hacienda con el ataque de un león. Claro. Y claro, y esa adrenalina te envenena, pero es así. Sí, porque en el nivel de arriba lo que está haciendo el cuerpo es reaccionar a una amenaza. Exacto. Claro. Y entonces pone todo a disposición de esa amenaza para salvar tu vida, claro. Sí, exactamente. Pero lo curioso es que, claro, como eso, o sea, al final, el que percibe la incomodidad, el que percibe los inconvenientes de ese tipo de leyes que están bien, pero que están, digamos, es como si estuviesen, o sea, son inapropiadas porque están fuera de contexto. Entonces, cuando confundes el contexto, haces que el cuerpo es decir, reaccione como si eso fuese realmente, pues eso, el ataque de un tigre de dientes de sable, ¿no? Y ahí es donde viene el problema, ¿no? Exacto. Entonces, o sea que yendo más, hilando más fino, sería que cuando tú recibes un sobre de Hacienda, sin abrirlo ya está al corazón y tal, en vez de eso tendrías que decir, pues menuda tontería, pero esto no tiene importancia. ¿Qué me van a pedir? ¿Más dinero? Y da igual, el dinero no sirve para nada. Y ya está. Pero claro, como no haces eso, porque hay ahí unos defectos, la avaricia, el miedo, el no sé cuánto y tal, pues ya viene el desastre. Claro, por eso o sea, quiero decir, el beneficio que produce conocer esos funcionamientos está claro, porque tú vives dentro de digamos, de una especie de vorágine mental que tiene un funcionamiento concreto. Y entonces, si lo conoces, aunque el primer impacto de una carta de Hacienda será casi seguro un sobresalto, pero mira, eso lo decía Gurdjieff. Gurdjieff decía que hay una técnica muy interesante que consiste en estar atento al punto de entrada de las emociones, que sería exactamente eso. Es decir, tú de repente abres el correo, te llama el cartero, te envía un certificado con un papelito rosa y te dice firme aquí, y eso ya te sobresalta. Pero si ya sabes cómo funciona,
pues entonces puedes cortarlo en ese instante. O sea, puedes pasar a gestionarlo desde el consciente en ese mismo instante. Y cuando te das cuenta que tienes una reacción del tipo de este tipo, ¿no? Pero a mí me interesa más, yo creo, es un tema muy interesante, pero más que una situación inesperada, un shock, un dientes de sable, una carta de Hacienda. Por cierto, has citado a Goebbels, un paréntesis. Para mí, Edward Bernays, un austriaco, también lo conozco. sí, bueno, ese yo creo que sofisticó todavía más sobrino de Freud. Sí, Freud también, Lucifer Freud también. Bueno, entonces, bueno, vale, paréntesis, cierro paréntesis. Me interesa más que el resorte de un mecanismo ante una carta Hacienda o un certificado, que vale muy bien, y el que no lo puedas controlar porque estás condicionado hacia ello y por los mecanismos, cómo funciona la mente que has descrito. Pero yendo más al entender, más que un shock de una carta. O sea, algo tiene que haber que refuerza el que los del taxi controlen este mecanismo, es que podemos decir que siempre ha sido así. O sea, si vemos, por ejemplo, citas de Henry Ford que decía, si la gente supiera cómo funciona el sistema bancario, habría una revolución, la famosa cita, habría una revolución mañana a las 8 de la mañana. Bueno, y aquí estamos. Eso fue a principios de siglo. Claro. Ahora es la era del Internet. Tienes información. Antes os acordáis que ni Internet ni nada, entonces te nutrías por el periódico, o ibas a una librería y encargabas libros físicos, o mucho más lento y mucho más... Sí. Antes las cotizaciones bursátiles las veías en el periódico. Linares cogía el periódico del lunes, veía y tal, a ver qué... Pero no tenías tiempo real ni esas cosas. Ahora tenemos todo a nuestro alcance, pero es como órdenes iban un día con retraso. Claro, es algo ahora impensable. Ahora tecleas algo en el PC y haces una búsqueda avanzada y te salen las cosas que tú quieres buscar. Pero eso no ha aumentado vamos a llamarlo, el conocimiento o el atar cabos. Entonces, eso quiere decir que pesa más el que nuestra mente condiciona... O sea, le han enseñado a pensar de una forma, resumiendo mucho lo que tú has dicho, Mac, para que, bueno, esto lo dejo fuera porque la narrativa troncal es esta y es muy difícil salirme de ahí, y aunque yo tengo... Es la era de la más información disponible desde siempre de la humanidad, da igual. Alguien podría suponer, no, bueno, es que antes el problema era que ahora todo el mundo tiene una conexión a Internet, 50 euros al mes. Todas las clases, todo el mundo, pero no ha cambiado nada. Entonces, tiene que haber algo ahí que todavía mantiene, y quizás sea esto de lo que estamos hablando, que nos mantiene todavía en que no atamos nada. Un ludópata o un especulador rabioso con conexión a Internet, pues es peor que el que antes, que iba con un día de retraso. Porque el defecto, que es la avaricia, la prisa, el tal, al tener tiempo real no va a peor, sino que se agudiza. O sea, no mejora la situación del ludópata el tener tiempo real, lo que hace es exacerbarlo. ¿Por qué? Porque alguien normal, lo que tendría, no alguien que padezca. Lo que tendría que comprender es su defecto, pero eso no, él va al ritmo y el defecto no ni lo toca, ahí está. Sí. No un ludópata, una patología, alguien normal, por ejemplo un estudiante, 18 años o 20, que todavía pues quiere cotejar cosas aquí y allí. Tampoco siguen todavía, es muy difícil que se salgan de esa narrativa que estábamos hablando antes, aún teniendo todo disponible, pudiendo pensar con lógica porque desde que nació, su madre, su padre, la vecina, el cura y el alcalde le han dicho: tienes que estudiar, tienes que tener un título, y no serás nadie, y tal igual, y el premio Nobel, y el catedrático, y ese sí que sabe, y tal y tal. Y él ya no cuestiona nada, él va a hacer todo lo que le han dicho que es bueno para él,
y que va a tener una vida estupenda si consigue tener títulos y tal, pues él ya va a por eso, pero él no se cuestiona en ningún momento nada. Él va a conseguir la zanahoria que le han puesto desde que nació. Porque si se cuestionara algo no haría esa carrera, se quedaría tomando el sol en la playa. Sí, eso lo hemos hablado muchas veces, pero el nivel técnico de cómo funciona la mente sería interesante de verlo. Es decir, esa persona ha sido condicionada por sus padres creen que le tienen que empujar a que haga una carrera, aunque a él no le guste. Sí, vale. Pero el que no se pueda librar de eso porque su mente solo contempla una narrativa y deja fuera a otras, cuando estando en tu prime, en tu edad más potente que hay, con 18 años, en la primera parte de la veintiena, cuando estás más hambriento de conocer y tal, hay algo ahí que está bien hecho por los amos y que no hay mucha y no hay gente que pueda, sí, no pero sé, romper esa energía seguimos. de la molécula de Bohr. Lo que no puede romper esa persona son sus defectos porque ni siquiera los cuestiona. Entonces tenemos la ambición, la vanidad. Yo soy el número 1 de la clase, soy el que más pronto aprueba la carrera, yo voy a ganar dinero y si gano dinero tendré una novia guapa y un coche descapotable. O sea, todo eso él no se cuestiona que son imbecilidades. Y eso es lo que le está empujando y en ningún momento dice, hombre, a ver, si me voy a la playa y no estudio, adiós, novia guapa, carrera, coche descapotable, dinero, felicidad. Y entonces el tío dice, no, ni hablar, yo, lo que haga falta, yo tengo que sacrificarme porque si no mi vida será una porquería. Pero eso tiene una explicación muy fácil, porque fíjate, es decir, los virus, que como todos sabemos, como mínimo se cuestiona su existencia, pero hay un tipo de virus que existe y además es muy potente. Es muy potente porque se contagia, y son los virus mentales. Es decir, ¿qué es un virus mental? Pues es eso. Es decir, enlazando con el relato que decíamos antes, y cuando tú tienes una visión del mundo determinada sobre un aspecto concreto, si la tienes es porque esa es la más consistente que tú eres capaz de tener. Si encima la tienen todos, la misma, ahí juega otra variable que es muy importante, que es la fuerza de adhesión al grupo, o sea, la fuerza de aborregamiento, pero que es muy importante, es decir, porque la gente, si lo que tú ves o lo que tú entiendes o lo que tú dices o lo que haces es lo que hace todo el mundo, pues no tienes tensión con el resto, porque no tienes nada que defender. Es decir, que no hay discrepancia con tu entorno y, por tanto, eso no te supone un gasto de energía. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, pues que cuando un padre tiene una visión del mundo concreta sobre algo, que normalmente no es que tenga él su visión concreta, sino que tiene la que le ha metido Antena 3, el mundo, en la iglesia, en la universidad, es decir, tiene la social. Entonces, eso se lo transmite al hijo. Y eso también ahí hay otra ley que tiene que ser así por narices, porque si no sería imposible. Y es la siguiente, es decir, normalmente cuando tú no tienes, o sea, tú no puedes, cuando naces no tienes opinión sobre las cosas. Entonces, y a partir de ahí empiezas a aprender. Bien, cuando no has pensado algo por ti mismo y has llegado a tus propias conclusiones, necesariamente, frente a esa cosa, en ese aspecto, tienes que dar la respuesta que tienes aprendida, la que te han enseñado. Es decir, imitas lo que hacen tus padres, lo que has visto hacer, lo que hacen los de al lado, lo que hacen los amigos, lo que hace todo el mundo. Y en pocas cosas, porque claro, tú no puedes cuestionarlo todo, porque no hay tiempo. Es decir, tú no puedes cuestionarlo todo y además desde el principio, eso es imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando no has llegado a unas conclusiones propias, diferenciadas, razonadas y tal, y elaboradas,
pues necesariamente tienes que dar las que has aprendido. Y como eso que te han enseñado se transmite como un virus, pues entonces lo que estás es enfermo mental, literalmente, ¿no? Y por eso la gente no se cuestiona, o sea, por cómo viven, o sea, fijaros, hay unos programas que yo llamo programas de sillas, que no los he visto nunca, pero me ha llamado la atención alguna vez, hace ya años, haciendo zapping, ves ahí es decir, un modelo, que es lo que te están vendiendo, de gente que está sentada cada uno en su silla, y están allí a ver quién chilla más que el otro, por ejemplo. O te venden un modelo que es decir, lo de filosofar, razonar, comprender, eso ni se te ocurra. Es decir, tú lo que tienes que hacer es tatuarte con tatuajes tal y cual, porque tienes que tener unos buenos músculos y tienes que ser el más macarra de ese grupo de sillas, ¿no? Y esos son los valores que te venden. Claro, cuando tú coges a un chaval, como tú estás diciendo, que llega a sus 20 años y todo el estímulo que ha tenido es ese, y encima a sus amigos, mira, esta es la más buena, el otro es el más chulo, el otro es el que más tiene tatuajes hasta en la espalda, por ejemplo, digo que no, eso no quiere decir que sean malos ni buenos ni nada, es decir, es simplemente el comentar un hecho exagerándolo para que se vea claro, ¿no? Pues cuando tú llegas a los 18 años y todo el ejemplo que has tenido es ese, y además sobre eso no has pensado por ti mismo, pues entonces ¿cómo actúas? Exactamente igual que el grupo. Y Sí. eso es en ese caso, quiero decir que... Además, ahí el efecto rebaño te sientes protegido, porque Claro, eso es claro. un instinto ya ancestral que dices, si yo estoy en un rebaño, pues estaré más protegido del depredador que si estoy solo, aunque solo sea por el número, porque si estoy en un rebaño de 500 será difícil que me toque a mí el que se coman. Puede ser, pero tengo pocas. En cambio, si estoy solo, pues, está claro. Y así, ¿qué pasa con los cardúmenes de peces y todo eso? Son instintos ancestrales que siguen estando ahí en el cerebro del lagarto, sigue estando todo eso ahí. Pues eso, por ejemplo, es otra base en las que se apoyan las leyes de la propaganda que decíamos antes, ¿no? Y así hay pues unos cuantos. Pero es decir, que al final todo tiene explicación y se resume en pocas cosas. O sea, al final el ser humano, por necesidad, tiene que ser práctico. Y hay cosas que son, obviamente, no pueden, o sea, necesitan funcionar de esa manera, ¿no? Y porque tú imagínate a alguien que tiene, que te diría yo, pues 10 años o 12, por poner una edad cualquiera, no ha tenido tiempo de pensar prácticamente sobre nada, pero salvo excepciones, ¿no? Pero es decir, normalmente cuando tú ves a alguien que tiene 10 años, pues piensa exactamente igual que sus padres y actúa igual que sus padres, o sea, piensa. No es que piense, sino que cuando tú le preguntas algo, te da la misma contestación si ha tenido ocasión de que se la enseñen, que te daría su padre, porque no puede razonar sobre eso que tú le estás preguntando. Y ¿Sabes? podemos decir Y esto se contagia. Y cuando esa persona llega a tener hijos a su vez, pues si sobre ese aspecto concreto no ha pensado, pues transmite el que le enseñó su padre. Sí. Y eso pues se expande de esa manera. Y si en la tele le dicen que a sus hijos les tiene que pinchar hasta en la oreja, pues les pincha y ya está. Claro. Y yo creo que hay una correlación entre vida más normal, incluso cómoda, sin eventos disruptivos, enfermedades o accidentes o algún familiar o algo, más alineados con la narrativa y más al rebaño pertenecen. Yo creo que la gente, es una teoría que suelto ahí, a ver si tiene patas, a ver si tiene fundamento o no. Yo creo que gente que, o no lo sé, o no ha tenido padres, o sea, lo que desde fuera se considera una tragedia o haber sufrido o haber pasado, creo que hay en esa programación o en esa mente hay huecos para que se planteen cosas.
Tú No estás tiene forma hablando, que tú todo estás vaya, hablando que todo vaya bien. estás hablando del refrán que dice que el hambre aguza el ingenio, Aguza el pero ingenio. extendido. Sí. Exacto, extendido, algo así, sí. Sí, fíjate si es fácil, es decir, eh, o sea, si tú llegas a un punto, a una situación en la que por carencia, eh, por ejemplo, de tus padres, hay algo que no conoces, pues entonces lo tienes que pensar. Aunque es más fácil ver qué dice el relato o qué hace el amigo. Pero en general, es decir, cuando tú llegas a un sitio en que no tienes programado, pues te lo tienes que razonar por ti mismo. O Y, cuando te pasa no, es decir, que algo eso que no se defiende alinea con... lo que estás comentando. Y tiene Sí, lógica, claro. eso es sí, eso es una fuente de eso, de salir del relato. Otra fuente podría ser cuando te pasa algo que tú lo experimentas y es real porque te ha pasado a ti y que no coincide con el relato ni con con el proceso de la manada. Entonces dices, uff, Sí, que si no pero nunca te hubiera pasado, sí. dirías que siempre seguiría igual y supondrías que eso es así. Pero claro, ya te apartas de la manada porque dices, no, aquí nadie entiende eso. No, Que todos pero se basan en en sus ese padres. A mí punto, me ha pasado, entonces... en ese punto que dices, todavía hay dos posibilidades. Y entonces, cuando alguien me cuenta a mí que le pasa una desgracia, yo le digo, pues has tenido suerte porque te ha salido barato. Claro, te sale barato siempre que hayas aprendido. Porque si no has aprendido, que además es lo más habitual, entonces te ha salido carísimo. No, Porque es no, que la siempre te sale barato. mayoría ni con la desgracia aprende nada. No, claro que aprende. Lo que pasa es que no aprende con una desgracia. Ya, Así sí. que, Se va lo que pasa es que aprendiendo eso, poquito a poquito, ya. claro, es decir, eso genera un pozo, genera un sedimento, genera digamos, un aporte de conciencia que puede ser insuficiente para pegar un giro lo drástico, pero que no es inocuo. Es decir, a ti eso te pasa, y bueno, no he aprendido, bueno, pues nada, a la otra. Y así hasta que aprendes, claro. Y hasta que lo ves claro. Es decir, que eso, mira, por lo que comentamos de los Reyes Magos, tú coges a un chaval que no sepa que son los padres y a la primera tú se lo dices, le dices, mira, los Reyes Magos son los padres, porque ellos son los que van, compran los regalos y te los dejan a ti al día siguiente de los Reyes al pie de la cama, ¿no? Tú díselo una vez y verás como con una vez no tiene suficiente. Se lo tienes que decir más veces y Claro. después tiene que... Ahí hay intereses contrapuestos. Sí. Ya, pero aparte de eso, quiero decir que en general, ¿no? Cuando tú a alguien le dices bueno, creo que lo comentamos precisamente en el último diálogo y entronca precisamente con esto. Si tú tienes una estructura mental que la tienes que tener preciso, y si os fijáis, normalmente cuanto más, digamos, torpe en general es alguien, más convencido está de sus propias ideas. No, ni Sí, siquiera de sus ideas, sí. sino quiero decir, más claro lo tiene, claro entre comillas. ¿no? Más Claro, pero fanático, es que eso es, pero eso es necesario. Porque si nosotros en este instante fuésemos conscientes de nuestra inconsciencia, valga el juego de palabras, pues no podrías hablar. Porque dirías, bueno, yo no puedo decir nada hasta que, o sea, como sé que no lo tengo claro, pues entonces no puedo abrir la boca hasta que no lo tenga claro. Pero claro, eso imagínate, es decir, que hasta qué edad llegarías sin abrir la boca. Sí, nunca. Pues probablemente no la Abrir la abrirías boca nunca. no abrir la boca es un poco drástico. Serías más prudente, serías más moderado en tus opiniones. En vez de esto es así y fue esto es un hecho y no hay debate posible, serías cerrar la boca, no lo sé. Bueno, pero la tendencia sería Abrirías la el abrirías diálogo, poco. lo invitarías a otras posturas para aprender y para ponerte una mano en la barbilla y decir, pues lo que me ha comentado pues tengo que madurarlo y tal. No Sí, creo pero que para eso fuera... tienes que llegar a un determinado nivel. Antes de eso, o sea, antes de poder llegar ahí y decir, hombre, o sea, que es ni más ni menos que antes que darte cuenta que tus opiniones son relativas. Sí. Mira, yo de eso me di cuenta, creo que a los 14 años. A los 14 años
y además en alguna parte, incluso aquí a lo mejor lo hemos comentado. Es decir, yo me di cuenta de una cosa que era evidente, para mí entonces, ¿no? Dije, a ver, si yo las ideas que tengo en este instante, o mejor, las que tenía el año pasado, era capaz de defenderlas a capa y espada, porque en ese momento ese constructo mental sobre algo, pues lo tenía claro. Pero, claro, yo hace un año era capaz de defenderlas a capa y espada y hoy han cambiado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que probablemente las que tenga hoy también cambiarán. Y ahí entras en lo que tú dices, es decir, en un discurso más amable, dentro de lo posible, ¿no? Pero tienes que llegar ahí. Yo incluso he tenido, esto ya es el extremo, pero a mí como me gusta captar opiniones y luego llevármelas y yo madurarlas, pues a veces mi mujer, después de estar con los amigos o aquí o allá, un viaje o esto y lo otro, me dice, oye Unai, hoy estabas defendiendo una postura que la semana pasada te vi defendiendo la contraria. Vale, Claro. eso lo hago yo también. Sí, no, pero eso es, eso por es lo ejemplo, normal. Scott Fitzgerald, un escritor que me gusta mucho, decía que un hombre interesante es el que puede mantener dos posturas contrarias en la cabeza y funcionar correctamente, que no le causa ningún... Yo cuando me hizo esa observación mi mujer dije, pues es verdad, pero yo lo hago como, no lo sé, para excavar de un lado, explorar del otro lado, a ver cuál de las... Me pongo en el lado contrario para a ver qué rasco, a ver qué de aquí, si le doy la vuelta a esto, cómo esta narrativa, cómo queda, a ver si la otra... Algo que puede parecer incongruente, porque No, alguien es que me que escuche dirá, así pero Unai, aprendes tú más, aclárate. así Ya, aprendes yo lo más veo así. deprisa. Exacto. O sea, Sí, pero tienes que uno que no me conoce de nada y me dice que es vegetariano, yo le digo, oye, pero ¿estás loco o qué? ¿Y las vitaminas? Y a ver qué me dice, porque a lo mejor me dice Exacto, a algo ver qué sabes. nuevo. A ver, exacto, Exacto. a lo mejor me dice algo que yo no sabía. Si le digo, qué bien, pues ya está, se ha acabado. Bueno, pues el caso es que existe también, o sea, hay digamos, la mente es una estructura, es decir, eso lo podéis imaginar como si fuese una estructura de construcción, es decir, un andamiaje, ¿no? Y eso tiene a su vez unas leyes de crecimiento que se romperían si, por ejemplo, alguien hiciese eso, es decir, hasta que no lo tiene suficientemente claro, no mueve ficha. Y entonces, claro, es decir, no podría ser. Entonces, ¿cómo funciona? Pues funciona así, es decir, tú tienes unas ideas elementales sobre algo y con eso arrancas, incluso antes de tener ni siquiera ideas elementales, ¿no? Con eso arrancas y después a partir de ahí vas construyendo. Esa es la cuestión. Lo que pasa es que sabiendo eso, por ejemplo, si tú si sabes cómo se generan las ideas, si sabes cómo se contagia de padres a hijos o del grupo al elemento del grupo, y tú, o sea, solo sabiendo eso, sabiendo cómo funciona, pues puedes construir la evolución de la forma de pensar, Sí, controlando el relato que decíamos al principio. Sí, yo estoy de acuerdo que eso está pasando, porque estamos desde hace siglos con temas básicos, fundacionales del ser humano y vivimos en una narrativa que no es una chapuza exactamente, y de generaciones y generaciones caen sobre la misma piedra y no parece que superen eso. Pero yo Entonces, creo... hay una fuerza ahí. Yo creo que eso es porque los defectos humanos que vienen de serie cuando naces son exactamente los mismos y con la misma fuerza que los que tenían hace 10.000 años. Cierto. Sí. No, pero eso es así, pero más que eso, fíjate, o por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista, y ya no los defectos humanos que tienes de serie cuando naces, sino cuando alguien nace en un entorno, mira, cuando alguien nace en un entorno de borregos, pues lo primero que se enseña es a balar. Ya está. Pues esto es lo mismo. Es decir, que el problema no es... o sea, quiero decir, hay una
una causa que a su vez es el efecto y un efecto que produce una causa, ¿no? Y es que, claro, si tú de serie tienes poco nivel, pues eres más sensible a este tipo de cosas que te vienen impuestas de fuera. Si tienes un poco más de nivel, pues tienes más capacidad crítica, eres más crítico y antes o sea, no sé qué decir, que a lo mejor no te esperas a los 70 años o a 3 reencarnaciones para poner en cuestión algo que te enseñan cuando tienes 8, ¿no? Y esa es un poco la cuestión. Pero necesitas, en cualquier caso, lo que no puedes ni puedes partir de cero para llegar a lo que diríamos tus ideas, entre comillas, en todos los aspectos, porque eso es imposible, es decir, no hay suficiente tiempo para hacer eso y tienes que hacerlo de una forma práctica. Es decir, que tú no puedes pensar en la alimentación, en qué tipo de alimentación es sana, cuando tienes 8 años. Es decir, que tú te comes lo que tu padre o tu madre o donde estés te ponen en la mesa o te quejas porque no te gusta, en fin, pero eso es lo que hay. Pero no puedes empezar a pensar allí si eso tiene vitaminas o si los nutrientes o si debería ser vegetariano, no puedes hacerlo. ¿Comprendes? Y es más, ni puedes hacerlo y es muy difícil que lo hagas nunca si no tienes un estímulo externo que eres capaz digamos, de recibir y procesar, que te dice, mira, es que hay varias formas de comer. Si no existe si eso está censurado, pues tú comerás lo que has comido en tu casa siempre y eso es lo del codo que decíamos, ni te preocupas, porque no has tenido acceso a ese otro punto de vista, ¿no? De ahí otra vez el interés en controlar el relato. Si tú controlas el relato, tienes la guerra ganada. Uno de los condicionantes para que aceptes el relato, yo creo que es el valor, el atreverte, ¿no? El salirte del rebaño, el cuestionar. Sí, pero un momento. Esa posibilidad de decir, me voy a salir del rebaño, primero tienes que saber que estás en un rebaño y luego tienes que saber Claro. que eso no es muy Vale, yo bueno. estoy en ese punto. Sí, yo Claro, estoy, el que sabes. si tú estás en el rebaño y dices que calentito y que bien se está aquí, pues ¿cómo te vas a salir? ¿Estás loco? No, y No, yo. además el que monta el relato se encarga de criminalizar, de denostar a todo lo que no está dentro de ese rebaño, Claro, pues entonces tú no tienes interés en salir. claro. Bueno, ¿Comprendes? sí, a eso voy. Yo estoy en el punto en el que, o sea, quería hacer un inciso en el que sabes que estás el rebaño. Lo que pasa es que uno es el valor y otro la duda también. Dices, pero bueno, pero esto como. A ver, aquí hay otras 20 personas que todos hemos estado en estas situaciones, en esa situación. Joder, pero si yo voy a cuestionar una cosa que está 30 puntos atrás de donde estamos ahora. A ver, hemos construido en base a esa premisa, a ese axioma. Entonces, hostia, a veces dices, no, pero ¿cómo? Pero a la vez dices, pero si esto no puede ser, no tiene pies de cabeza. Pero es que ya has apilado sobre eso mucho y dices, pero aquí de estas 20 personas nadie se ha dado cuenta de eso. Por ejemplo, el trabajo suele pasar. Pero ¿cómo puede ser? Entonces hace falta, lo más fácil es, bah, yo sigo al tran, esto, oye, que son 20 personas, esto hemos hecho muchas presentaciones, esto tal, pues seguimos para adelante. ¿Se ha cortado? Y otra por la comodidad, lo que estáis diciendo. Sí. Yo, para combatir eso, ¿me oís? ¿Ha habido unos ruidos ahí raros? Se ha cortado No, 10 segundos. Bien, sigue. Sí. Vale. Entonces, yo para combatir eso lo ejercito. Por ejemplo, son cosas que hago yo y que no sé, no se las había explicado a nadie. Ahora me ha dado por ir descalzo. Pero voy descalzo a todos los lados. Voy por la calle descalzo, entro en una tienda a comprar descalzo, voy por ahí, cuando me tengo que bañar, pues tengo que andar ahí al lago pues un tiempo, vale, pues eso es como más reconfortante porque la gente puedes pensar, bueno, es que este va al lago, entonces no, pero otras veces me voy a todos los lados. La gente mira, entonces es como un reto de decir, ¿y qué? Pues yo me gusta sentir esto, voy andando a veces por la acera, otras veces cuando hay hierba, pues me subo y tal. Y es como un ejercicio que luego, para otras cosas también, como eso ya lo he hecho y me ha dado igual que la gente mire y que no lo entienda o que me mire como si estoy zumbado o algo,
Bueno, y esas son las pequeñas cosas que yo hago Sí, No, pero mira, para que eso, luego eso, no me ahora que eso es cueste. has potente, dicho eso, hace un mes o dos, porque eso yo lo hacía a los 18 años, iba descalzo siempre, a todos los lados y tal y tal. Y entonces uno me estaba diciendo, porque yo iba a Benidorm muy a menudo y tal, y estaba allí a veces cuando estaba en años sabáticos, me tiraba allí 8 meses al año. Bueno. Y entonces uno que entró al directo dice, oye, ¿tú por casualidad ibas siempre descalzo? Y yo, pues sí. Dice, pues ya sé quién eres. Pero claro, ya, porque no había otro que iba descalzo por Benidorm todo el santo día, a todos los lados. Y, en fin, fue curioso y digo, pues sí, porque era yo seguro. ¿No? Y yo he estado en Nueva Zelanda y en Nueva Zelanda, bueno, y en Polinesia también, la mitad de la gente va descalza. Yo, mira, un amigo que es francés pero que era expatriado allí y tuvo 2 hijas. La primera fui cuando ya tenía 4 o 5 años, pero la segunda nació allí. Y entonces cuando volvieron a Francia me decía mi Unai, él lo veía como una mala cosa. A la primera conseguí que fuera calzada porque, claro, aquí en Francia ya vivió y ya tal. La segunda no. La segunda ya vio allí que tal cual y ahora aquí ha vuelto a Francia y está descalza, anda por todos los lados descalza y tal. La segunda no conseguí, no pude corregirle eso y tal. Y yo pensando, joder, corregirle a la otra, a la de calzada. Descalzo. Bueno, para Y los que no sepan mucho del tema, el ir descalzo es una maravilla porque estás en contacto con la tierra, el toma tierra, el grounding que se llama, que hay unas teorías. Yo iba descalzo porque estaba medio loco y no había nunca leído ni oído hablar del grounding y de los beneficios de ir descalzo, pero iba descalzo y ya está. Bueno, una matización. Creo que has empleado mal un verbo, porque has dicho estaba medio loco. Yo no sé si... ¿por qué el término pasado, ¿no? El Sí, pretérito no claro, aplica. claro, sí. No, bueno, y después la cuantificación del calificativo, porque lo de medio, bueno, pues Sí, es ya, discutible, ¿no? sí, sí, esa frase ha sido imprecisa. Hay que editarla luego. Bueno, Sí, pues más allá de los beneficios de ir descalzo, que ese quizás pues podemos hablar en otro, que a la gente igual le puede interesar, pero yo era el salir del rebaño. Yo tampoco sé mucho de grounding pero yo me siento cómodo, me gusta andar descalzo y no, pero la gente pero vas a pisar un cristal o vas a, pues no, en la vida he pisado ningún cristal, no, no, pero eso me lo descalzo, pero decían a mí. Eso me lo yo decían a no, mí. yo no. Y yo digo, no, yo si piso una colilla encendida se apaga. Porque claro, si vas 8 meses al año descalzo, pues tienes una suela de zapato normal, pero la tienes Claro. incorporada en el pie, claro. Sí, pues Y eso, eso, ese ejercicio no es un ejercicio pequeño, ¿eh? Es decir, es importante porque lleva aparejadas bastantes cosas. Sobre todo, es decir, no puedes, por ejemplo, tener sentido del ridículo. No puedes tener mucho apego mucha fuerza de adhesión al grupo. Es decir, No, grupo cero. o sea, que no es... ¿eh? Grupo cero, yo iba solo a todos lados. Sí, sí. Claro. Bueno, ir descalzo no. Ahora, sí que llevaba pero en calzoncillo sí. Pues mira, me ha pasado una cosa muy curiosa hace cuestión de días, de pocas semanas. Y es que yo siempre he usado un bañador de competición, un bañador de natación, porque buceaba y, en fin, y allí pues todo el mundo iba con ese tipo de bañador, ¿no? Y desde entonces hasta hoy. Y hace pocos días alguien me dijo que ese bañador solo lo llevaban los gays. Y efectivamente, no, oye, efectivamente, porque me preocupé de buscar gente que llevase ese bañador en la playa y los únicos que llevaban bañador de competición, lo que pasa es que yo llevaba negro y los gays normalmente lo llevan de colores, ¿no? Pero bueno, no deja de ser en fin, una cosa que yo no sabía y me parece que el siguiente que me compre va a ser también
de competición. O sea, Hombre, claro, pero bueno, ya vas a una tienda gay para que sea de lo último guay que haya. Sí, No, ese pero bañador tiene la ventaja de que te da el sol en más sitio del cuerpo. claro, Sí. es que además no tiene, para mí no tiene sentido, o sea, eso es como nadar con camisa. Sí, El ponerte está claro. un pantalón para bañar, no sé, es decir, Sí, sí. pero bueno, son cosas, pero a lo de ir descalzo no llego. No, pues si lo pruebas te gustará. Además que se nota, ¿eh? O sea, tú imagínate, estás un mes, solo un mes, haciendo 10 kilómetros descalzo cada día. Y al cabo del mes dices, joder, estoy mucho mejor que el mes pasado. En todos los aspectos. Es algo tremendo. Y yo no sé si tiene que ver, ya nos estamos un poco desviando del tema, pero yo, por ejemplo, todo el calzado que tengo, Mac, es barefoot, de ese, ya sabes, es una suela que tiene drop cero, quiere decir que es una suela muy fina y encima no, el talón no está levantado respecto a los dedos, no, Ya. no tiene Ya. un ángulo ahí. Y yo tenía, porque yo me gusta correr, y tenía zapatillas de correr 3 o 4 pares por ahí, y nada, yo he tenido que comprar otras porque entre el descalzo, entre que probé una vez, a los lumbares me viene muy bien todo, y vamos, algo ha hecho. Me costó una fase de aprendizaje, de acostumbrar a la mecánica del cuerpo, creo que ha debido ser así, porque al principio, hostia, se me cargaban más y yo digo, joder, a ver si voy a ir para atrás, voy a ir a regresión en vez de mejorar esto. Bueno, pero voy a seguirlo, voy a darle unos meses más, y al final el cuerpo se adaptó y vamos, perfecto. Hombre, Yo no me compro, ahora es que lo veo a la gente natural, es corriendo lo natural. con unos mazacotes de unas pedazos de suelas ahí con amortiguación y de 4 centímetros ahí yo los veo como eso, ya Sí, yo lo pero pasé ya. pues yo me alegro por ti. Pero todo eso, es decir, mira, eso es otra cuestión. Es decir, eso son modas. Eh, Hablando del tema de las zapatillas, yo uso zapatillas de trekking pues, para andar por ahí, ¿no? O sea, básicamente para andar por el monte. Y bueno, y de uso diario. Pero no sé si os acordáis que empezaron a salir las zapatillas de trekking con membrana Y esta que Gore-Tex, dicen que dices. transpira tipo Gore-Tex y cosas de Sí, ese estilo, ¿no? sí. Eh, claro, eso por ejemplo, que fue una moda, eso no tiene ningún sentido, porque tú te pones unas zapatillas de Gore-Tex y eso ni transpira ni nada, es decir, que lo que hace es que te inunda el pie. Y No, no. encima, no, no, espera. Y encima, si metes el pie en un charco, pues entonces ya olvídate, porque de ahí no sale el agua ni matándolo, No, ¿no? pues sería algunas que compraste de oferta por ahí en un mercadillo, Mac, no. Hombre, yo Yo todo eso lo lo tengo compro de comprobado. oferta. Y por ejemplo, cuando esquías, llevar ropa Gore-Tex, una membrana que transpire o no, es sobre todo las primeras capas que tienes más pegada al cuerpo, es, vamos, Sí. la noche y el día. Si llevas un algodón o llevas otras, es, vamos, pero No, pero eso es comprobadísimo que diferente. saca la humedad. Ya, pero eso es diferente. Es decir, eso es llevar ropa acrílica o sintética en primera capa, pero el Gore-Tex no va en la primera capa, va en la última. Es decir, el Gore-Tex va No, pero también, pues en hace la que exterior. salga, hace que no entre y que salga también el calor. Pero bueno, ya, Ya, bueno, pero el caso es que sí, tú llevas unas zapatillas normales y sí, metes el pie en un charco y lo sacas del charco y empieza a salir agua y al cabo de un ratito no hay agua. Y como sean de Gore-Tex, pruébalo, no hace falta ni que metas el pie en un charco. Es decir, solo tienes que coger una zapatilla de Gore-Tex y la llenas de agua y ya está. Y coges otra normal al lado y mides el nivel para hacerlo científico y técnico y mira a ver a la que menos le cuesta desaguar el agua que tú le has metido y verás cómo no tiene nada que ver. ok. Eh, Pues Quiero decir que, volviendo, pues pero sí, el que si te compras unas zapatillas buenas que te pueden durar, pues a lo mejor 10 años, depende del uso, claro, eso no interesa a la sociedad de consumo. Lo que interesa es que tú te las cambies todos los años. Entonces, o les cambian el color, o les meten una suela que dicen que no sé qué, o hacen, y eso no, ya no en unas zapatillas, sino en absolutamente todo, lo cual incluye a los bañadores de competición que yo te decía, ¿no? En fin, que yo no.
no sé qué zapatillas van a sacar después de la moda esta que tú dices de barefoot y de estar lo más contacto del suelo posible y menos suela, pero les va a costar mucho convencerme de que me pase a eso nuevo. No sé qué será. A los 10 yo llevo ya varios No, años es con esto. Igual que 10 ya llevo, una vez pero que yo has no creo andado que... descalzo ya no hay vuelta atrás. Exacto, eso es lo que pienso yo. Sí, yo ahí Eh, sí que le veo un problema, pero no, ya no por pisar una colilla, sino por la suciedad. Y porque, claro, es decir, lo que no puedes evitar si vas descalzos es tener los pies negros Sí, completamente sí. al cabo de nada. Claro, una tribu de indios que son los pies negros, claro. sí, pero sí, Es una tribu de indios descalzos. Claro, Pues, claro. yo tengo Cristos en casa con eso, pero sí, tienes que limpiar de los pinreles, Mac, sí. Hombre, sí, claro, Varias veces al día. cuando ya está eso, pues al bidet yo te doy un estropajo y, porque claro, abajo se acumula la verdad, entonces hay que frotar con estropajo de ese duro y ya O con soplete. quedan nuevos. pero lo que te quiero decir es que, o sea, más allá de entrar, pues a lo mejor en un supermercado o en cualquier sitio, ¿no? O simplemente andar por la calle descalzo, es decir, no es andar por la calle descalzo, es andar por la calle con los pies negros, que es otra, Sí, quiero decir, sí, que son claro, dos, claro. dos cosas distintas, ¿no? No hay problema. Veo mucho condicionamiento, Mac. No hay problema. Eso Sí, lo tienes sí, que no, superar, sí, ¿eh? por eso te No, digo. te veo No, muy yo lo lanudo. tengo, ¿eh? Yo, así, en ese aspecto sí. Nada, Yo, un día o tienes sea, a que mí entrar me a un bar costaría ir y descalzo. pedir un chacolí un día y con los pinreles descalzos Sí. ahí Y si te y cruzar pisan, los pies y todo. Y hola, buenos días, ¿qué pasa? Y tal. Eso, Y nada, y y pone afrontarlo. los pies negros encima de una silla, en alto. Y ya está. En un bar de esos que tenga serrín en el suelo y tal, y nada, pues tú entras No, y vas pa'lante. a un bar de moteros, de estos que van con la Harley Davidson, que eso les gusta. Los tíos y raros las les botas de gusta. chincheta. Eh, No, pues yo lo que sí que hice en la otra, que no tiene nada que ver con esto, pero sí que tiene que ver un poco con los pies. En el, en, cuando en la pandemia pseudo que nos metieron, a dos personas que estaban totalmente asustados, con guantes, con mascarilla y tal, pues les dije, oye, pues si con esto no pasa nada. Y tuve que pasarme el dedo por el zapato y chuparme el dedo. Eso lo hice 2 veces. Tampoco más por no... por Hostias. no tragar un serrín. Claro, pero quiero decir que ahí sí que no hay problema, ¿no? Ya, ya. Muy bien. En fin, pues no sé, Pues pues veremos eso de las leyes de funcionamiento mental. Si tengo un rato, a ver si saco algunas tipo la que hemos comentado hoy sí, y eso es eso da para interesante. bastante. Hay que hacer un resumen. Unai ya se ha ido, no ha querido interrumpirte y se ha despedido. Muy bien. Sí, eh, hoy ha quedado corta la cosa, pero bien, pero ha estado interesante.